Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Leonor d'Este. Ella fue una noble italiana que protagonizó junto al poeta Tasso una leyenda donde se dice que su amado perdió la cabeza por amor. Espero que os guste esta biografía. Leonor d'Este y de Valois nació el 19 de junio de 1537 en la ciudad de Ferrara, en el Ducado de Ferrara, actualmente en Italia. Fue hija de Hércules II d'Este, que era duque de Ferrara, Módena y de Reggio, y de la esposa de este, la duquesa Renata de Francia. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Leonor la penúltima de sus vástagos. La niña tenía un buen linaje. Por vía paterna era nieta de los duques Alfonso I d'Este y Lucrecia Borgia, siendo así descendiente del Papa Alejandro VI. En cambio, por vía materna era nieta de los reyes Luis XII de Francia y Ana de Bretaña. Leonor creció junto a sus hermanas Ana y Lucrecia, además de que recibió una excelente educación para la época, siendo esta supervisada por su propia madre. La muchacha era una princesa muy culta e inteligente, siendo una gran apasionada de las artes y del conocimiento, pero por desgracia ella sufriría desde siempre de una salud muy delicada. Por esta razón se decidió no casarla, ya que ante su pésimo estado de salud era muy probable de que no llegase a sobrevivir a un parto. Leonor pasaría gran parte de su vida en la ciudad de Ferrara, primero en la corte de su padre y posteriormente en la de su hermano Alfonso, ya que su padre acabaría falleciendo en el año 1559, convirtiéndose así su hermano en el nuevo gobernante de los ducados de Ferrara, Módena y de Reggio, bajo el nombre de Alfonso II. La corte de Ferrara sería descrita como espléndida y majestuosa durante la gobernación de su hermano Alfonso, acudiendo hasta allí artistas y pensadores de gran renombre. En el año 1565 llegó hasta la corte de Ferrara el poeta italiano Torquato Tasso, quedando este fascinado en cuanto conoció a Leonor, enamorándose de ella perdidamente en cuanto la vio por primera vez. Para entonces ella tenía 28 años de edad y él 21. Leonor sería descrita como una mujer delicada y muy hermosa, una belleza que inspiró tanto a Tasso como a otros poetas y artistas de su época, como el compositor italiano Giulio Fiesco. Incluso el propio Tasso dedicó a Leonor y a su hermana Lucrecia un poema lírico titulado La hija de Renata. Es más, se dice que el poeta llegó a tener una relación muy intensa con ambas hermanas, ya que pese a mostrarse muy enamorado de Leonor, se dice que también llegó a tener una serie de acercamientos con Lucrecia, quien también era descrita como muy hermosa, además de ser considerada en su época como una mujer un tanto libertina. Durante los bailes y los banquetes que se celebraban dentro de la corte de Ferrara, era habitual el ver a Tasso y a Leonor conversando, siendo evidente que entre ellos existía una gran atracción. Incluso llegaron a coquetear entre ellos, algo que daría mucho que hablar dentro de aquella corte. Un día, un cortesano hizo un comentario un tanto irrespetuoso hacia Leonor, algo que ocasionó que el poeta decidiese retar en un duelo a dicho cortesano para defender el honor de su amada. El día del duelo, el cortesano irrespetuoso se presentó junto a sus 3 hermanos, los cuales empezaron a atacar a Tasso,
sino aquel duelo finalizado de inmediato por los otros hombres que se encontraban allí presentes. Aquella situación hizo enfadar mucho al duque Alfonso II, ya que en su ducado estaban prohibidos los duelos. Por esta razón, expulsó al poeta por un tiempo de la corte de Ferrara. Tasso acabará regresando a la corte, pidiéndose un reencuentro entre el poeta y la princesa, aunque tiempo después volvió a surgir un nuevo escándalo, cuando Tasso besó la mejilla de Leonor durante una boda, algo que enfureció mucho al duque Alfonso, quien dijo ante los presentes: «Qué lástima que el mayor genio de la época se haya vuelto loco de amor de repente», ordenando posteriormente que el poeta fuese ingresado en el hospital de Santa Ana de Ferrara, lugar donde se trataba a las personas que sufrían de problemas mentales. El encierro de Tasso fue un duro golpe para Leonor, quien acabará viéndose muy afectada por una profunda pena y por sus problemas de salud, falleciendo finalmente el 19 de febrero de 1581, a los 43 años de edad, en la ciudad de Ferrara. Algunos historiadores creen que la historia de amor entre el poeta y la princesa tan solo es una leyenda, asegurando que entre ellos solo existió una buena amistad basada en la admiración mutua. Incluso dicen que el ingreso de Tasso en el hospital de Santa Ana no fue por una supuesta locura de amor, sino porque el poeta padecía realmente de esquizofrenia, permaneciendo ingresado en dicho hospital desde 1579 hasta el año 1586, a causa de los serios problemas mentales que padecía. Los restos mortales de Leonor descansan en el monasterio de Corpus Domini de Ferrara, en Italia. No hay mucho más que decir sobre Leonor. Ella fue una princesa italiana que tuvo una vida sin pena ni gloria, ya que ante su pésima salud, ella no pudo casarse como sus hermanas, quedándose así de por vida en la corte de Ferrara, la cual sería una de las cortes más esplendorosas de la época. Se duda sobre si Leonor y el poeta Tasso llegan a mantener una relación amorosa, o si su amado perdió la cabeza por amor, ya que algunos historiadores creen que entre ellos solo existió una buena amistad y admiración mutua, aunque sí hay constancia de que el poeta quedó fascinado con Leonor, considerándola muy hermosa y culta, así que es muy posible de que entre ellos existiesen una serie de sentimientos que se acabarían convirtiendo en un amor platónico ante la imposibilidad de mantener una relación amorosa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Leonor de Este. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia, y si conocéis otras historias de amor donde uno de sus protagonistas haya perdido la cabeza por amor. Y con esto me despido. Hasta la próxima.